Este es un resumen de Plus Engine. ¿Qué es Plus Engine? Plus Engine es un fork de Siege Engine versión 1.0.4, hecho y pensado para la compatibilidad de mods anteriores de Siege 0.7.3 y 0.6.3, incluyendo los Head Property de la 0.6.3 e Invalid Access Top Field X, que salen al jugar en versiones nuevas, junto a ello, un montón, al parecer, de cosas nuevas agregadas para más personalización y mejores charts de mods. El engine tendrá igual la interfaz del clásico P-Siege, sin cambios, con más traducciones en diferentes partes del juego, como por ejemplo en el Master Editor menú y su contenido. Muy pronto en los editores se traducirá todo por completo. También agregue una nueva transición que puede ser editado y personalizado con tus propias imágenes. Se agregó la capacidad de crear mod charts como en el Notid gracias a la librería Funkin Mod Chart de TOH. Junto a esto, también se introdujo opciones de mod charts, para que puedas configurar si te va mal el juego con estos. Aparte del idioma español Latinoamérica, hay más idiomas hardcodeados en el engine, más o menos hay unos 7 idiomas disponibles. También se agregó algunas opciones de gameplay, como que el body sheet romperán el combo. Y también puedes cambiar el sistema de precisión. En los visuales también hay nuevas opciones. Se agregó la textura de notas de Not in the Grove. También se añadió un video de teclas, Keyword, donde también puedes personalizar su color y posición. Puedes abreviar la puntuación si no quieres tener la puntuación con solo números, se ve más decente. Se agregó una opción para que la barra de salud se mueva suavemente, como en el B-Slice original. También se reworkeó el FPS donde podrás ver más datos de debug con tan solo presionar F2 o el botón D en Android. Añadí una marca de agua, pero por defecto está desactivado, aunque se ve bonito la marca de agua. Se agregó el sync, esto ayudará a que no salgan pedazo de pantalla al jugar. Para los que les gusta ver los ratings moverse en el fondo, puedes seleccionar si quieres ver los sprites en la campaign en vez de la HUD. También se agregó esto, un contador de juicios y combo en juego. Y otro pero menos importante, un contador de cuenta regresiva, no es novedad pero para algunos les gustará, por defecto está desactivado. Se agregó la opción de FPS Rework, ayudará a que no se te laguee el juego y vaya más fluido. Como les decía anteriormente, todo es igual, puedes cambiar de posición normal y también el keyword. Se hizo un rework del Freeplay, para que sea más amigable y con mejor selección, con colores dinámicos depende del color del fondo, sin saturarse la memoria si tienes muchos mods dentro del juego. También más amigable para los de Android. También se agregaron nuevos modifiers, bueno en realidad solo se añadió dos, Perfect Only, solo Six y Epic si no muere, el modo oponente por el momento no está disponible por romper charts, y el No Drop Penalty, este hace que no se te contará como error si pulsas a Hold Note pero lo sueltas en pleno Hold. Nuevo selector de dificultades. Aquí un ejemplo del sistema de mock charts, si no deseas verlo, puedes adelantar el video. 3, 2, 1, go!
Aquí está un mod de T6 que corre en normal sin problemas. Compatibilidad con vídeos de T6 anteriores, que usaban MP4 Handler o Video Handler, ahora normal se reproducirán si clases tanto en PC y Android, por fin ya no te preocuparás por si revienta el juego al poner muchos vídeos, aquí un mod de ejemplo. Si quieren link de este mod, pues no hay, pero igual, créditos a Literalias Belín por el mod. Todos los mods que uso estará en la descripción de este video. Funciones de Windows y resize de ventana solo con una simple función en Lua, sin código Haxe, ideal para que no hagas tantas cosas para hacer parecer al mod original. Esta función te encantará. Ahora puedes reproducir vídeos con la función Play o a Videosprite, puedes agregar muchos vídeos sin romper el juego, por ejemplo en este mod, sin problemas se agregó 4 vídeos y se reproducieron totalmente normal. Otras funciones que se agregaron, randomizador de posición de la ventana.
esconder bordes de la ventana. Y las funciones de Wahid sirven normal sin problemas. Y por último, soporte de niveles Stepmania o Not in the Grove, están en fase beta, pero puede probarlo si deseas. También el engine está disponible en Android, soporta hasta Android 15 o anteriores, y claro está que estos vienen con sus propias opciones por defecto en móviles. Y por si se preguntan que si también valen los vídeos en Android, pues claro que sí, se reproducirán los vídeos normalmente sin problemas en Android. Al igual que los mock charts, también servirán en Android sin problemas. Y bueno, eso sería todo sobre la presentación de este engine, y por cierto, si tienen ideas o mejoras para este engine, pueden revisar mi repositorio en GitHub y clonarlo, modifican lo que quieran y luego hacen un pull request, yo lo revisaré y lo agregaré al engine luego, toda idea vale. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video y también gracias a todos por los 1K de suscriptores, seguiré desarrollando este engine para que sea el mejor. Eso es todo, nos vemos.